de los sellos, las trompetas y las copas, para que el capítulo 20, 21 y 22 del Apocalipsis ya podamos ver nosotros la nueva Jerusalén y la eternidad y el último juicio de Dios, que se llama el trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. De las 7 iglesias que Cristo analiza, examina y les envía su aprobación o su acusación o a condenación, esta iglesia fue la peor de todas, la Odisea. Fue una iglesia donde Jesucristo les dice en el versículo 15: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá mejor estuvieras en un refrigerador, congelado ahí, sin hacer nada, como están los ateos, agnósticos, los que de plano ya, yo no quiero saber nada, si me voy al infierno, qué bueno que me voy al infierno. Y los calientes, los apasionados, los cristianos que deben estar ardiendo por la verdad, por la fe, luchar por defender la verdad de la fe que Dios nos ha dado. Entonces vemos dos extremos, el caliente y el frío. Y esto nos habla en este pasaje tan importante y tan penetrante, que en el cristianismo no puede haber tibios. Porque si eres tibio, dice el Señor, versículo 16, te vomitaré de mi boca. Cuando nosotros comemos algo descompuesto, el cuerpo humano y la anatomía del cuerpo humano está diseñada por Dios para rechazar todo aquello que el cuerpo no recibe o no asimila. ¿Qué debemos y qué no debemos de comer? Es para nuestra salud, para que podamos vivir una vida saludable y no tengamos que estar visitando al doctor tan frecuentemente, ni tampoco vivamos sin energía. Porque hay un sistema en el cuerpo que se llama inmunológico. Cualquier médico te lo puede decir. Y este sistema es como un paraguas que, como ahorita en Israel, por ejemplo, le mandaron casi 150 cohetes los palestinos en Gaza, y pusieron como un paraguas, como un escudo en el aire que detuvo más de la mitad de los cohetes y que es casi invisible. Entonces eso es un sistema inmunológico de protección a Israel, que está ayudándolo a que los cohetes no caigan en tierra de Jerusalén o en cualquier lado de Israel. Entonces el cuerpo humano tiene un escudo inmunológico diseñado por Dios para que puedas defenderte contra los problemas y enfermedades. Ahora que estamos en invierno, tos, pulmonías, neumonías, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes mucho azúcar en tu cuerpo, escúchame muy bien, si tienes mucho azúcar, todo esto lo voy a usar para comparar lo que Jesús dice. Si tienes mucho azúcar en tu cuerpo, tu sistema inmunológico comienza a debilitarse. Entonces, si tú tienes una barda para protegerte así, suponiendo que el sistema inmunológico, el azúcar hace que bajen tus defensas y te ves más vulnerable a las enfermedades. Y por cualquier cosita, tos, por cualquier cosita, pulmonía, por cualquier cosita, ya no puedes hablar, por cualquier cosita, los ojos, porque no tienes defensas para poder contrarrestar los ataques de bacterias, de virus, de microbios. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Nuestro sistema inmunológico es la Biblia. Si yo no vivo en la Biblia y si yo no hago lo que la Biblia me diga y las órdenes y mandamientos que Dios me ordena, me dice que debo de guardar voluntariamente, Él no me los va a forzar a que yo los guarde, no voy a protegerme contra los ataques del enemigo, contra los ataques que traigo dentro de mí con mi propio ego y contra las tentaciones del mundo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no son cristianos, que están llenando las iglesias en el mundo entero y que a través de tantos años tienen necesidad de leche porque no han obedecido las cosas elementales de la Biblia y han llegado a ser tales que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. El sistema inmunológico espiritual lo tienen completamente hacia abajo.
¿Y qué tiene de malo Halloween, hermano? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo esta película? ¿Y qué tiene de malo que abrace y bese a mi novia? ¿Y qué tiene de malo una canita al aire? ¿Y qué tiene y la pornografía? Y comenzamos a darnos cuenta que vivimos, y esta es la peor cosa que nos puede suceder. Vivimos engañados, creyendo que eres algo que no eres. Ahora sigan con mucho cuidado. Una persona que está engañada no sabe que está engañada. ¿Por qué? Pues porque está engañada. O sea, si no estuviera engañada se daría cuenta de su propia condición, ¿verdad? Pero el engaño opera en tu vida para no hacerte ver como Dios te ve. ¿Y en qué consiste el engaño? En hacerte creer que estás bien. Y no lo estás. Ahora, una persona engañada, ¿cómo puede saber que está engañada? No hay nadie en el mundo que pueda convencer a alguien de que está mal en su vida más que el poder sobrenatural del Espíritu Santo operando en su corazón. Y cuando abrimos la Biblia y hablamos la Biblia, sale, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Este libro no es un libro de literatura común y corriente de Shakespeare o de Octavio Paz o de los autores famosos humanos. Este es un libro que contiene un poder invisible que cuando lo abrimos sale este poder y llega a todos los que la escuchan, la acepten o no la acepten, y este poder, si tú lo escuchas y tú lo recibes y abres tu corazón, puedes salir de la oscuridad de tu engaño. Y comienzas a darte cuenta y decir, Dios mío, yo no sabía que estaba tan mal. Yo no sabía que era tan pecador. Ahora me veo como tú me ves, no como yo me veía, Señor. Si mi esposa me lo dijo y mis hijos me lo decían o mis padres me lo decían, pero estaba yo tan engañado, tan engañada, que no cobraba conciencia realmente de mi condición. Y estas personas engañadas son las personas que han ido mucho tiempo a la iglesia, que tienen 5 o 10 años en la iglesia, que han oído y oído y oído y oído, y es increíble que después de tantos años, todo lo que han oído no lo han puesto en práctica. Y si yo digo que yo tengo fe y que soy cristiano e hijo de Dios y no obedezco y no pongo en práctica o trato de vivir conforme a lo que Dios me dio, es porque realmente no tengo el poder para hacerlo. Y en mi propia carne no tengo el poder, nadie tiene la energía de la carne para poder hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces necesito al Espíritu Santo y ser honesto en esta tarde y saber una cosa, en esta tarde Dios le va a hablar a muchos de ustedes y estoy seguro que les va a hablar por última vez. Dios es un Dios paciente, pero a ti te va a hablar tal vez, tú eres una persona que en esta tarde tal vez tú eres, que Dios te está hablando por última vez. Porque estás tan engañado y tan endurecido y tan arrogante que sigues insistiendo en que estás bien y no lo reconoces, y al recibir esta palabra y tú sigues y sales por esta puerta esta tarde como tú entraste, será demasiado tarde. Esto se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón. Tener la luz y decir no es luz, es tinieblas. Tener a Cristo y decirle tú no eres Jesús, eres el diablo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando una persona ya deliberadamente, yo ya no quiero ir y no voy a cambiar, has cruzado la línea. Y dice la Biblia, por tu corazón endurecido, comienzas a atesorar ira y el castigo que tarde o temprano caerá sobre tu vida y sobre la otra vida en la que Dios te lleve también en el infierno. Muy bien, veamos aquí en el libro del Apocalipsis de qué forma estos cristianos no eran salvos.
La iglesia de la Odisea contenía aproximadamente un 90-95% de personas que asistían a la Odisea de esta iglesia y no eran salvos. Eran religiosos nada más. Y por eso son las últimas palabras de Cristo después de las otras 6 iglesias anteriores, donde Dios termina y dice: si con este mensaje a la Odisea no entiendes, no vas a entender nunca tampoco. Te hablo por última vez. Es lo que Jesús está tratando de decirnos en el último mensaje, en las últimas palabras, en su paciencia y en su amor, para que tú te arrepientas y vengas a la cruz. Vean ustedes que esta iglesia era una iglesia autosuficiente. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. O sea, esta gente estaba tan engañada que por ser tan próspera como lo vimos en la conferencia anterior, la Odisea era una ciudad muy próspera, era y tenía la única escuela de medicina del Asia Menor. Tenían miles de ovejas que les producían una lana insuperable, que la vendían carísima por todo el Asia, y eran habitantes de estas iglesias y todos eran puros fifís, que es el nuevo término que se usa, ¿verdad? Ya no pirrulis. Ahora son fifís. Entonces era una iglesia que se creía rica, que se creía muy próspera, y esto hace a la persona ser autosuficiente. Comienzas a ser, o sea, en otras palabras, comienzas a creer que no necesitas a Dios más que el domingo, y que lunes, martes, miércoles y jueves le dices a Dios: mira, yo no necesito venir a la Biblia a diario, ni escuchar cuáles son tus instrucciones para el día de hoy, porque tengo soy lo suficientemente capaz para saber de lunes a jueves cómo resolver en mi casa, con mis hijos, los problemas en mis negocios. Por eso no te necesito, y por eso, Dios, no he orado ni he leído la Biblia más que los domingos. Y aparte de los domingos, ni a la iglesia la llevo. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Ni la Biblia llevo a la iglesia. En mi coche ni Biblia tengo tampoco. Tengo 5 años, Señor, de decirme que voy a la iglesia. A nadie en mi trabajo le he hablado de ti, a nadie de mis amigos, a nadie de mis amigas, ni a los meseros, ni al lavandero, ni al taquero, ni al tortillero, ni a mi empleado, ni a mi jefe. Nadie sabe. Soy de la secreta. Y ya digo, no puedes seguir viviendo tan engañado. Entonces, esta autosuficiencia es precisamente la que tienen estas personas que se llaman cristianas y no lo son. Estas personas son independientes de Dios. En la Biblia hay dos virtudes, una es virtud y la otra es una tragedia, que son antagónicas, es una tesis y una antitesis. Y la característica más grande que un cristiano puede tener, Jesucristo la mencionó en Mateo 11, 27 en adelante, cuando Él dijo estas palabras. Cuando Cristo quiso traer la atención sobre su persona, Él dijo: aprendan de mí. Fíjense lo que dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Él mencionó estas dos virtudes que eran las que deberían de sobresalir y deberíamos ver en su persona para que entendiéramos qué es un cristiano, una persona mansa y humilde de corazón. Muy bien, ¿quién es una persona mansa? Hay un Salmo 32 que dice: no seas como el caballo, que han de ser sujetados con freno, porque si no, no entiende el caballo y no se detiene. ¿Qué significa esto? Los caballos, muchos de ustedes conocen si fueron jinetes. Yo tuve una época que fui charro y estuve viviendo como 3 años en un rancho, y los caballos tienen un freno que es así, el freno con un puentecito, y cuando tú le jalas el freno al caballo, ese puentecito se le entierra en el paladar. Fíjense ustedes, la bestia, el caballo, al sentir el dolor se para.
Si yo le pudiera decir al caballo, Cuaco Pinto, párate, oye, y se parara, no necesitaría jalarle el freno. Pero ellos, en su naturaleza animal, no pueden ellos más que asociar el dolor con la obediencia. A los perros los tienen que entrenar también a periodicazos, ¿verdad? Y a través de collares de castigo para que el perro, párate, Fido, y se pare el Fido y camina junto a mí. Yo tengo un gran danés que parece un caballo de este tamaño, mi Rambo, que bueno, es realmente de Caleb, mi hijo. Y cuando lo comencé a entrenar, a ir conmigo cuando voy a correr todas las mañanas, ¿verdad? Me iba y casi me jalaba la fuerza que tenía. Entonces me dijo la persona que experta en los perros y en eso, cómprale una cadena de castigo que cuando le jalas la cadena, se le aprieta y al sentir que se está ahogando, desgraciadamente así obedecen. Entonces ya después que obedezcan, no me las así y ya después con la voz aprenden. Muy bien. En el Salmo 32 dice Dios, no sean ustedes como las bestias. Te tengo que aplicar dolor para que aprendas a que sin santidad no puedes ser feliz. Tienes que irte al hospital, te tiene que pasar un accidente, tienes que sufrir algo muy fuerte para que reacciones y te des cuenta que no eres lo que tú crees que tú eres. Tendré que intervenir en tu vida, como dice Hebreos 12, con la vara o con las palabras para hacerte entender. No sean como los animales. Nosotros no necesitamos aprender del dolor. Dichosos los que no aprenden a través del dolor. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. Y llega un momento en que Dios tiene que aplicar, como dijo en Marcos capítulo 8, Jesucristo, prefiero que te vayas al cielo cojo. Prefiero que te vayas manco. Prefiero que te vayas ciego. Prefiero que te vayas con algo tremendo que te tenga que pasar y no que entres enterita al infierno. Esto es algo dramático y algo tremendo. La persona mansa, me acuerdo cuando me subí al caballo, los caballos me enseñaron los rancheros que no se le puede poner la silla a un caballo antes de los 3 años porque se hacen pandos. Entonces, a los 3 o 4 años, ya crecían los potros, les poníamos primero una cosa, no era la silla, y nunca le pones a un caballo que estás entrenando el freno. Les poníamos un bozal, porque todavía no están muy maduros de su paladar. Entonces, lo entrenas con un bozal así alrededor al caballo, y le comienzas a dar vuelta, sobre todo si lo entrenas para saltar vallas, y con el puro bozal lo vas jalando. Y después, cuando lo montas, por primera vez a los 4 o a los 5 años, debe un caballo comenzar ya a ser usado y te dura hasta que tenga 8, 10, un caballo a los 10 años es viejo, igual que un perro. Los perros a los 12, ya 15 años está, pero chocho. Los caballos, cuando ya no reparan y cuando te subes a él y no comienza a ser así, se le llama caballo manso. Ya ese caballo está amansado. Lo puede montar un niño, lo puede montar una señora, porque ya el caballo se acostumbró a que alguien se siente arriba de él y con el freno respete a su dueño y ya no va a pelear contra el dueño que está arriba de él. Es un caballo manso. ¿Por qué Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso de corazón? Porque Jesús aprendió a nunca discutir las órdenes de su Padre. Un cristiano manso es el que ha dejado de luchar contra Dios. Señor, ahí están mis armas, ya no puedo pelear contigo. Como dijo Job, Señor, aunque me destruyas, aunque me mates, en mi carne te veré algún día y saldré más purificado y más puro que el oro de Ofir. Ya no puedo luchar contigo, Padre. Hago tu voluntad, y Jesús demostró esta grandeza de mansedumbre en el huerto de Getsemaní. Ahí cayó hincado y enfrentaba la cruz y enfrentaba la separación de su Padre. Padre, si es posible, ¿no hay otro camino para que la humanidad sea salva? ¿No puedes mandar al arcángel Miguel mejor? O mira, diles que todas las religiones salvan y que cada quien en su buena religión se puede salvar. Hay necesidad de que tú y yo nos separemos en la cruz. Y después de 3 veces que Cristo le habló a su Padre,
pidiéndole que por favor, si hubiera otra forma de que fuéramos salvados, le efectuara. En la inmensa sabiduría de Dios, su padre le había dicho del cielo: no, hijo mío, tienes que morir en una cruz. Jesús lo entiende y le dice: no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí se paró y fue fortalecido por los ángeles y listo, enfilado hacia la cruz del Calvario. Ya había decidido hasta la muerte obedecer a su padre, porque era manso de corazón. Nunca discutió ni peleó contra su padre. Y la humildad, ¿qué es la humildad? Bueno, para que lo entendamos, la humildad es lo opuesto al orgullo. Una persona orgullosa no puede ser humilde. Y una persona humilde se caracteriza precisamente porque no es arrogante ni es orgulloso. Ahora, ¿quién es una persona orgullosa para que entendamos la humildad? La humildad no es: vale, está como ese hermanito, aquí está muy humilde, me llaman Pacholiti. Y creemos nosotros que esa es la humildad que heredamos de Roma. Porque Roma comenzó a enseñar, ¿verdad?, que la humildad era despojarse de todos los bienes materiales, y irse a un monasterio, irse a un convento, vestirte, ¿verdad?, como San Francisco de Asís, despedirte del mundo, y engañados por el diablo, porque Dios dice: ir y predicar el evangelio. El diablo los encerró en conventos y en monasterios, haciéndoles creer que esa era la vida piadosa de Dios, y que encerrados en conventos y en monasterios iban a encontrar a Dios, y que se olvidaran del mundo, al mundo que se lo llevara, ya saben quién. Entonces, una persona orgullosa es una persona que no lee la Biblia. Es una persona que tiene 3 días que le dice a Dios: Señor, en estos 3 días no necesito tu consejo. En otras palabras, estoy tan orgulloso de mi vida, tan autosuficiente, y me he independizado tanto de ti, que no te necesito. Nos vemos el domingo, jefe, en la iglesia. El orgullo es lo contrario de la humildad. ¿Qué es una persona humilde? Una persona que ya es un cristiano, que ya reconoció su infinita e incambiable dependencia de Dios. Como el siervo clama por las almas, por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Levantarte en la mañana: Padre, soy incapaz, insuficiente, yo no soy autosuficiente, no puedo levantarme, no quiero ir a desayunar, no quiero ir a la escuela, no quiero ir al trabajo sin antes estar contigo y consultar tus instrucciones, que me infundas el poder que tu palabra me da, que me fortalezcas interiormente, que me des tu sabiduría, tu conocimiento y tu inteligencia para poder ser un buen padre este día, para poder tomar decisiones en mi negocio, para saber qué comprar, qué no comprar, para saber si voy al Buen Fin o no voy al Buen Fin. Y cuando tú comienzas a vivir 3 o 4 días o una semana sin tomar en cuenta a Dios, eres una persona orgullosa. Esa es la soberbia. Creer que puedes vivir independientemente de Dios. Y tú no lo sabes, te lo estoy diciendo ahora y lo estás descubriendo. Y ahora dices: Dios mío, si eres honesto, Padre, he sido una soberbia. He sido un orgulloso, Señor. Ahorita estoy viendo que tú el orgullo lo ves diferente a como yo. Yo creí que el orgulloso es una persona que sí, con la cabeza levantada y que casi no saludaba. No, el orgullo es creer que podemos vivir sin Dios. Y nos volvemos dioses a nosotros mismos. Porque comenzamos a vivir con lo que se llama la filosofía del humanismo. Entonces, estas personas de esta iglesia de la Odisea eran autosuficientes, independientes, centrados en sí mismos en lugar de Dios, orgullosos y arrogantes en lugar de ser humildes y reconocer que separados de Él nada podemos hacer. ¿De veras lo crees? ¿Has llegado ese momento en tu cristianismo y esa madurez donde tú lo sabes que, Señor, no quiero ni levantarme sin ti? Como dijo Moisés a Dios: si tu presencia no me acompaña, no quiero ir a ningún lado. Yo hace muchos años, cuando llegué a este punto en mi vida cristiana, sigo manteniendo ese hábito con la gracia de Dios. Señor, no quiero ni levantarme, no quiero viajar, no quiero hacer nada si tú no estás conmigo y si tu presencia no me acompaña.
tengo temor, Señor, tengo temor de hacer algo fuera de tu voluntad. Ese es el temor de Dios. Y el temor de Dios, Proverbios 1:8, es el principio de la sabiduría. Ahí comienzas a tener esa sabiduría que viene del cielo y comienzas a tomar decisiones de las cuales no nos vamos a arrepentir. Muy bien. Veamos ahora a continuación qué es el consejo que Dios les da. Porque aquí Dios usa unas palabras muy fuertes, pero muy fuertes, a este tipo de cristianos que no son cristianos, que se dicen cristianos, que no saben que están engañados y que simplemente la tibieza con la que viven no les permite ver lo que Dios los ve con los ojos que Dios los ve. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estas palabras tú se las estás diciendo sin que salgan de tu boca a Dios cuando ya pasan 3 o 4 días y no estás en la Biblia, ni en tu vida de oración, ni lo tomas en cuenta, porque Señor, mira, yo no tengo necesidad de ti. Señor, yo la hago. Mira, lunes, martes y miércoles yo la hago. Nos vemos en la reunión de oración el jueves, Señor. Mira, si yo no necesito venir a la Biblia todos los días. No seas exagerado, Dios. Yo la hago. Yo puedo. Tú le estás diciendo eso a Dios. Vamos a dejar que el Espíritu Santo comience a convencernos del pecado. Y que seamos honestos y que podamos recibir esta palabra con mucha solemnidad y mucha seriedad. Porque son las últimas palabras de Jesús, tal vez a tu vida, a ti, que tal vez en esta mañana te está hablando por última vez. Tú piensas por lo que estás viviendo que no tienes necesidad de nada. Y ahora ¿sabes lo que dice Dios? Veamos cada una de estas palabras tan tremendas. Y no sabes, fíjate, dices, pero no sabes. Lo que tú piensas de ti es porque no sabes lo que eres ante mis ojos. Y ante tu compadre eres el charro abitia. Y ante tu compadre es el pirrure de pirrures. Y aquí tú eres y te dicen, yo soy aquel. Pero realmente tú no sabes, muchacha, tú no sabes, mujer, tú no sabes, hombre, que me escuchas, que yo te veo con otros ojos. Y estás tan engañado y hay tantas tinieblas en tu mente que por el hecho de creer que porque vas a la iglesia realmente eso te hace cristiano. Entonces el venir a la iglesia no te hace cristiano. Te hace cristiano cuando ya eres cristiano y ya eres nacido de nuevo y eres obediente y vas a la iglesia a reforzar para que cada vez que oyes la palabra creces y subes escalones y subes escalones y subimos alturas inimaginables, porque el camino del justo es como la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Y vas a venir más luz y más luz y más luz y más luz y más luz. No nos la acabamos, como dicen los jóvenes, cuando somos obedientes a la palabra de Dios y comenzamos con lo elemental, de día y de noche, de día y de noche, Josué, de día y de noche, Salmo 5, de día y de noche, Marcos 1:35, Jesús, de día y de noche, medita, lee, estudia la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la haces tú al día? En las mañanas ya sales porque no has disciplinado tu vida y en la noche las noticias, la telenovela, ya te acuestas con sueño y así pasaron semanas. Hay cristianos, repito, entre comillas se dicen cristianos, tienen semanas, no días, que no leen la Biblia. Tú no puedes, te lo digo con todo mi corazón, no es cierto que eres cristiano. Vives engañado. Y tu profesión que hiciste fue de la boca para afuera. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida y lo reconoces como Señor y Salvador y lo comienzas a obedecer, es la evidencia más grande, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo se demuestra que tenemos fe? Obedeciendo lo que dice la Biblia. Si no hay obediencia, tu fe es la fe de los demonios. Dice Santiago 2, los demonios creen en Dios, creen que Cristo murió en la cruz. Los demonios fueron los primeros que reconocieron que Él era el Cristo, pero no obedecen ni hacen la voluntad de Dios.
Veamos el primer calificativo a esta triste clase de personas. No sabes que tú eres un desventurado. Esta palabra desventurado, talaiporos con T de tío, talaiporos en el griego, describe a una persona infeliz, que no tiene propósito alguno, ni en la iglesia se ha sentido, y son las personas que pues, algunos años dicen, no me funcionó el cristianismo, a mí tampoco. Y a mí no me cambió el cristianismo, y en tantos años nunca supieron que no funcionó en sus vidas porque nunca obedecieron. Eres un desventurado. Eres una persona que sigues en la vida sin propósito, sin rumbo, sin saber qué es lo que realmente quieres. Cuando ya deberías de levantarte en las mañanas, Padre, te alabo, te doy las gracias porque no sé a qué universidad voy a ir, no sé qué negocio voy a hacer, pero echando toda mi ansiedad sobre de ti, yo no tengo control del día de mañana, Padre Santo. Tu plan que tú tienes para mí es perfecto y en eso vivo confiado y eso es lo que me da paz y tranquilidad y echo fuera el estrés y echo por fuera la tensión que tiene en mi vida porque no tengo por qué preocuparme. He buscado tu palabra y lo demás me lo darás por añadidura. Vean ustedes lo que Salomón en el capítulo 2 de Eclesiastés dijo acerca de este tipo de personas. Eclesiastés 2, 21 y 23. Y dice Salomón, hay hombres que trabajan con sabiduría y con conocimiento y con rectitud. Y además tienen que dar su hacienda a hombres que nunca trabajaron para ello. Esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que está debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto es vanidad, esto es vivir sin propósito y significado. ¿Cuánta gente hay así? Y esta es la gente de la cual estamos rodeados. Y nos ha mandado Dios a ayudarlos, porque nosotros estábamos así. Ahora, si tú te dices cristiano y vives así, te levantas en la mañana, comes como burro, desayunas como pollo, duermes como rinoceronte, ni siquiera puedes dormir, en la noche te levantas a las 1 o 2 de la mañana, estás preocupado qué vas a resolver al otro día, con quién me voy a casar, y si mi esposo se muere, y si Chencho va y no me propone matrimonio, en fin, y todas estas cosas futuras que aparecen y que nos pone el diablo, hacen y nos roban nuestra confianza en Dios. Y así pasa el tiempo y después descubres a los 60, 70 años, hice una hacienda, hice dinero, hice todas estas cosas. ¿Y para qué? Nunca tuve paz. Me iba a Acapulco a los 50 años de edad, 60 años de edad, con mis nietos y en lugar en la playa a jugar con el chiquilín, con mi nietecita, etcétera, etcétera. Me llevaba a Acapulco la laptop. Ah, pero yo soy un hombre que trabaja mucho. Eres un bruto. Porque bruto es la palabra en el griego que significa no sabes vivir. Entonces no es grosería, para no decir otro. ¿Cómo es posible que ni el domingo lo disfrutes? Y así pasa la vida y ves a tus nietos y ni siquiera disfrutaste a tus nietos, ni el mar, ni la playa, ni la carretera a Cuernavaca, ni los pinos, ni nada, porque siempre estás centrado en ti, tu negocio, tu dinero. Y así llegas a los 60 años de edad y dice Salomón, que el hombre tenga en su trabajo, todos sus días fueron dolores, molestias y aún en la noche no reposa. Esto es vanidad. Esto es una vaciedad de una vida sin propósito ni significado. En segundo lugar dice Cristo, eres un desventurado, y la segunda palabra es, eres un miserable. Esta palabra miserable es la palabra eleinos, con el Enrique, en el griego, eleinos, y significa sin valor espiritual o despreciable con los demás. Vas en tu coche y ves una viejita de 85 años pidiéndote limosna, como una que nos encontramos ahora, de 85, 90 años, con un bastoncito, la pobre viejita, con el pelo blanco, blanco, blanco.
y le haces, 5 pesos no le pudiste haber dado, 10 pesos no le pudiste haber dado, a un niño pobrecito que con sus bolitas, pues, tratando de ganarse la vida en lugar de que te roben o que te asalten. Quítate, chamaco, no me estés ensuciando. ¿Por qué eres tan despreciable con los demás? Te va a dejar pobre 10, 15, 20 pesos que diario le puedas dar y dedicar a los pobres. Esto es lo que Jesucristo está diciendo. Tú dices que eres rico, pero ante mis ojos eres un despreciable. Ni siquiera te importa la gente cerca de ti que puedes ayudar. Yo ayer estaba platicando con algunos familiares y me estaban preguntando, oye, ¿cómo fue nuestro papá? Me decía mi hermana Mónica, que es la más chiquita, que vive en Toluca, oye, cuéntame de mi papá porque nuestro padre murió cuando ella era muy niña. Dije, mira, te voy a decir una cosa, nuestro padre, aunque no conocimos a Cristo, él traía un cordón que le hice el San Francisco de Asís, era muy católico mi papá. No conocíamos nadie, yo no me acuerdo nunca que nadie nos haya hablado de la Biblia. Pero mi papá, le dije a mi hermana, era el hombre más generoso que tú te puedas imaginar. Mi papá hizo la Plaza de Toros Caletilla en Acapulco, él era ingeniero, y esa Plaza de Toros que está en la playa Caleta y Caletilla, ¿verdad? Los que conocen Acapulco está al final, él hizo esa Plaza de Toros. Y cuando él salía de la Plaza de Toros, le digo a mi hermana, se encontró una vez a un albañil que estaba muerto de frío, como de 60, 70 años de edad, y mi papá era esta pieza, se quitó el saco de su traje, se quitó su corbata, se la puso alrededor del albañil y le digo, te lo regalo. Y se fue a nuestra casa, ¿verdad? Sin el saco. Y así era cada semana. Estaba continuamente regalando su ropa. Se paraba en un alto y veía una persona, se bajaba y les regalaba la chamarra. Dije, de ese nivel era nuestro padre, era un hombre generoso. Y esto es lo que Dios admira y anhela en nosotros. Que vivimos en un mundo a nuestro alrededor, no significa que tengamos que vender todo absolutamente, porque Dios no está en contra de que tengas una buena casa y buenos carros. Dios está en contra que en la proporción que te ha dado, no lo repartas. Que guardes más de lo que debes de guardar. Si ganas $1,000,000 y das $50,000 de diezmo, estás robándole a Dios. Y Dios quiere darte $2,000,000 para que des $200,000 de diezmo a la obra de Dios. Entonces Dios no está en contra que tengas tu Mercedes el lunes, ni veas ahí tiene Mercedes, fifi. Por el amor de Dios, el ser rico no es pecado. ¿Qué error tan grande? Pecado es guardar más de lo que Dios nos ha dado. Él se llama ambicioso y avaricioso, que nunca compartes lo que tienes. En tercer lugar, le dice Cristo a esta iglesia, eres pobre. Esta palabra pobre es una palabra especial porque hay dos palabras para pobre en griego. Hay unos pobres que tienen casa, o sea, tienen su bochito, tienen su suru, tienen su petatito, tienen sus frijolitos, o sea, tienen lo suficiente para vivir. Pero la palabra tochos, con P, tochos en el griego, que es la que se usa aquí, es la persona que carece de lo indispensable, que no tiene ni burro para transportarse, que con trabajos amanece y su alacena está vacía. Esa es la pobreza total. Y Dios le dice a esta gente, tú te crees rico materialmente, pero ante mis ojos eres un desventurado, no tienes propósito, significado, no, eres una persona despreciable con los demás, y además sabes una cosa, espiritualmente no tienes nada. Nada, ni siquiera eres cristiano, ni siquiera eras cristiana. Quiero que lo sepas. Y métetelo en tu cabecita, ante mis ojos tú no es cierto que eres cristiano. Vives engañado, vives engañada delante de mí. En cuarto lugar, ciego. O sea, tú solamente ves el dinero, tu amigo, el diputado, las influencias, la popularidad, el aplauso. Siempre estás buscando quedar bien con la gente, que la gente te admire. Quieres tomar siempre los primeros lugares, siempre quieres salir en la foto. Siempre estás buscando tener muchos seguidores en tu Twitter, no sé, en las redes sociales,
porque eso te da a ti un valor, que tengo ya 10,000 que me están siguiendo. Siempre ves solamente las cosas del mundo, por eso eres ciego, no puedes ver el mundo espiritual. Qué triste es vivir así. Dicen Proverbios, hay generación que es sabios en su propia opinión, sin saber que son desventurados y miserables. Y en último lugar le dice Dios, estás desnudo. Eres una persona completamente desnuda delante de mí. En otras palabras, en la Biblia, y aquí es donde sabemos que no eran cristianos. ¿Cómo sabemos que esta iglesia no eran cristianos la mayoría? Cuando nosotros venimos a la cruz del Calvario, llegamos a la cruz del Calvario como limosneros. Así tenemos que llegar. Señor, vengo a la cruz, soy un pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo, lo reconozco. No tengo nada que ofrecerte. No vengas a la cruz. Hice un asilo, hice un orfanatorio, y regalé mucho dinero a los pobres. Si venimos a la cruz, tenemos que venir desposeídos de todo. No tengo nada que ofrecerte, y las cosas que hice antes de conocerte son como trapos inmundos delante de ti. Así dice Isaías 64. Nuestras mejores obras son como jergas, como trapos sucios que no tenemos que ofrecerle a Dios. Y cuando Dios ve que llegamos así, desposeídos como limosneros espiritualmente, Dios hace esto, o sea, venimos sin la justicia de Cristo. Entonces Dios nos dice, Cristo entra a tu vida, resucita de los muertos, entra a nuestra vida en la forma del Espíritu Santo, y Cristo hace eso. A todos los cristianos los viste. Nos pone una capa o un vestido que se llama la justicia de Dios. Esta justicia con la cual los cristianos estamos vestidos no es de nosotros. Y como no es de nosotros, nunca podemos enorgullecernos de nada que hacemos, porque nos las dio Cristo con su muerte. La justicia que Él cumplió en la cruz nos la imputó a nosotros, y esto se llama en Romanos 5 la justificación por la fe. Entonces somos justificados no por nuestras obras, por creer lo que Él hizo en la cruz, y ahora Él nos viste y nos tapa y nos limpia nuestros pecados, y caminamos en la vida humildes y mansos, sabiendo que si tenemos talento, sabiduría, dinero, lo que sea que Dios nos ha dado, nada es nuestro. Nada es nuestro, todo se lo debemos a Él. Y esto nos hace vivir en humildad delante de la gente. Es ridículo un hombre de Dios orgulloso. Ridículo que pueda una persona creerse algo cuando no somos más que siervos inútiles ante los ojos de Dios. Qué tristeza vivir así. Creer que porque tienes cosas materiales ante los ojos de Dios estás encuerado, estás encuerada, no tienes nada de valor espiritual ante los ojos de Dios. Te aconsejo que compres oro refinado. ¿Qué significa esto? Representa las riquezas espirituales del Señor. Ve el libro de Proverbios, son 31 proverbios. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad que Dios nos da, apúntalo, de usar el conocimiento. Porque si tú vienes a Liti y te gradúas de un seminario teológico y conoces mucho de la Biblia y ese conocimiento no lo practicas, no eres sabio. Ese conocimiento te comienza a enorgullecer. Te comienza a inflar la cabeza nada más. Sabes mucho, pero no vives lo que sabes. Maridos, amen a vuestras mujeres. Trata a tu esposa como una reina. Lo sé. Lo sé hace 10 años, Señor, pero sigue siendo mi sirvienta. La sigo tratando mal. Sigo adulterando en mi mente con ella. No le doy el lugar ante mis hijos que es una reina y que merece esto y el otro. Entonces, ¿de qué me sirve saber que debo amar a mi esposa como Cristo me amó si no lo estoy practicando? Y al no practicar lo que sé que debo de hacer, comienzo a retroceder en mi vida espiritual. Y Dios cierra los cielos y ya no me vuelve el Espíritu Santo a revelar cosas nuevas, porque antes de que Dios te bendiga con nuevo conocimiento,
tienes que practicar lo que ya sabes. Me siguieron con mucho cuidado. Te aconsejo que vistas vestiduras blancas, que está diciéndole, verdad, no importa cuánta ropa de lana y de ovejas puedan producir, porque la vergüenza de tu desnudez espiritual será expuesta. Estamos vestidos con ropas blancas delante de Dios y colirio para los ojos, les dice Cristo, porque era conocida esta ciudad de la Odisea, sabemos por la escuela de medicina que tenían. Y la especialidad que tenía la Odisea era que fabricaban un colirio especial para los ojos. Y Jesús le está diciendo, no importa cuánto cuides tus ojos, ni cuántas veces vayas al oftalmólogo, espiritualmente no ves nada. No ves las cosas que no se ven, que son más reales que las cosas que se ven. Tu vida es el mundo, tu vida es tus negocios, tu vida es tu dinero. Y sabes una cosa, todo eso va a desaparecer. Y nada de esas cosas te va a producir esa paz que yo puedo darte en este día que sobrepasa el entendimiento. Y finalmente Jesucristo les dice en el versículo 19, te reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, Dios te manda en esta tarde. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra metanoia significa cambiar mi manera de pensar. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar mi manera de pensar. Mientras yo sepa y tenga conocimiento y mi manera de pensar me siga guiando y mi filosofía siga siendo yo, amador de mí mismo, mis intereses, miserable con la gente, codo, avaro, trato mal a mi familia y me sigo llamando cristiano, qué engañado estoy. ¡Qué engañada estás! ¡Qué bárbaro! Que no te sorprenda la muerte hoy. Que no salgas y tengas un accidente. Que no caigas una embolia cerebral. Que no un ataque al corazón, una bala perdida. Nunca sabemos. Nuestra vida pende de un hilo. Hoy te ha hablado Dios. A muchos por última vez. Arrepiéntete. Hoy, ahorita en este momento. No cuando salgas. Ahorita cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ábrele tu puerta a Jesucristo. Dice, estoy a la puerta y llamo. Dios te está tocando la puerta. Déjame entrar a tu vida. He aquí estoy a la puerta de tu vida ahorita. Pancho, déjame entrar. Carmelita, soy un caballero. Yo no voy a entrar a tu vida a fuerza. Ábreme tu corazón. Déjame entrar. Y si oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, voy a entrar a tu vida. Y mi Padre va a entrar con tu vida y el Espíritu Santo va a entrar a tu vida y vas a ver el festín y las cosas maravillosas que te voy a enseñar. Y además, si tú lo haces, cuando tú te mueras, te vas a sentar cerca de mi trono. Versículo 21. Así como yo he vencido y me he sentado con el Padre en el trono. ¿Por qué Cristo venció? Porque fue manso, dejó de pelear contra el Padre, nunca peleó contra el Padre, nunca discutió las órdenes del Padre y fue humilde de corazón. Nunca dependió de sí mismo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo yo, las habla mi Padre. Juan capítulo 14. Yo no hago nada sino lo que veo hacer de mi Padre. Esa es la humildad. Y esos son los vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo en esta mañana, Dios le ha hablado a la iglesia de la Odisea. ¿A qué iglesia perteneces tú? ¿Perteneces a la iglesia de la Odisea? Arrepiéntete. Ábrele tu vida a Jesucristo y dile estas palabras con tu cabeza inclinada. Señor mío y Dios mío, Padre Santo que estás en el cielo, hágase tu voluntad. En esta hora me rindo ante ti. No tengo nada que ofrecerte. Vengo como un limosnero, desposeído de toda justicia, de toda ambición y de todo lo que yo creía que podía hacer sin ti. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó en mi lugar, el Señor Jesucristo, que murió y derramó su sangre para Él pagar y darme una justicia
que mis obras nunca me hubieran dado. La justicia de Él, que es por la fe. Te invito, Cristo, a mi vida en este momento. Te abro la puerta de mi corazón, porque a los 3 días venciste la muerte y me has dejado un mensaje. Que en este momento, al creer yo en ti y decirte que te voy a seguir en la corta vida que tengo, cuando yo muera, volveré a vivir contigo. Y te voy a ver, Jesús, porque creo lo que tú dijiste, que tú eres la resurrección y la vida. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mi vida. Gracias por hacerme ver la clase de persona que yo antes creía que era, pero que ahora soy ante tus ojos. Ahora soy una nueva criatura. Ahora soy tu hijo, soy tu hija, porque he creído en tu Hijo Jesucristo. Hoy entro a tu familia maravillosa que tú tienes y te doy las gracias porque nunca me dejarás y nunca me desampararás. Te doy las gracias porque me darás la fuerza y el poder de vivir para ti en la corta vida que me queda. En el nombre de Jesús. Amén.